El dueño encubierto nota que un empleado llora después del trabajo. Lo que pasa después es asombroso. El letrero de neón de Manny's Diner parpadeaba contra el cielo de medianoche. Sus letras, una vez brillantes, ahora están opacadas por años de abandono en el interior. El aroma a café y cebollas asadas se mezcla con algo menos tangible. La desesperación. Marcus se quedó parado al otro lado de la calle mirando su establecimiento con otros ojos. Hace 20 años, comenzó con este único diner, convirtiéndolo en una cadena de restaurantes exitosos en 3 estados, pero en algún momento del camino perdió el contacto con lo que más importaba. El correo electrónico anónimo pesaba en sus pensamientos. Sus gerentes están destruyendo vidas, venga a verlo usted mismo. Al principio lo descartó como otra queja de empleados descontentos, pero luego los números comenzaron a contar una historia. La disminución de las ventas aumentó la rotación de personal y una pila de quejas de clientes que no se podían ignorar. Algo se estaba pudriendo en el corazón de su primer restaurante y las auditorías convencionales no revelaban la verdad. Marcus se ajustó su desgastada chaqueta vaquera, sintiéndose extraño sin su habitual traje a medida. El currículum falso en su bolsillo indicaba su nombre como Mark Wilson, un hombre de mediana edad con experiencia básica en la cocina que buscaba un trabajo estable. Su cabello plateado generalmente pulcramente peinado ahora estaba desaliñado y 3 días de barba cubrían su barbilla. Incluso su propia hija no lo había reconocido cuando probó el disfraz en casa. No tienes que hacer esto tú mismo. Su socio comercial había argumentado que podíamos contratar profesionales, pero Marcus no podía quitarse la sensación de que necesitaba ver esto. De primera mano, esto no era solo una cuestión de negocios, era personal. El Manny's Diner, llamado así por su difunto padre, se había construido sobre los principios del trabajo duro y la justicia. Si esos principios estaban siendo corrompidos, necesitaba presenciarlo con sus propios ojos. La campana sobre la puerta sonó cuando Mark envió a Ed y la calidez del restaurante lo envolvió. El lugar estaba medio lleno, típico para una noche de miércoles. Lo que no era típico era la tensión que podía sentir crepitar en el aire como estática antes de una tormenta. Una joven camarera con ojeras bajo los ojos pasó corriendo balanceando 3 platos con habilidad practicada. Su etiqueta con el nombre decía Emily. Toma asiento en cualquier lugar, llamó por encima del hombro, su voz con una calidez que parecía estar en desacuerdo con su apariencia agotada. En lugar de sentarse, Marcus se acercó al mostrador donde un hombre corpulento de unos 50 años estaba revisando papeleo. La etiqueta con el nombre del hombre lo identificaba como Frank Dawson, gerente nocturno. Frank apenas levantó la vista cuando Marcus se aclaró la garganta. ¿Te ayudo? Vi el cartel de Se busca ayuda, dijo Marcus haciendo su voz intencionalmente más áspera de lo habitual. Buscando trabajo lavando platos. Los ojos de Frank se levantaron dándole a Marcus una mirada despectiva. 2 años de experiencia en Joe's Café antes de que cerrara. Soy confiable, llega a tiempo. Frank resopló como si la confiabilidad fuera una broma llena. Esto deslizó una solicitud por el mostrador. Paga salario mínimo sin beneficios por los primeros 90 días. Si todavía estás aquí para entonces hablaremos tal vez. Mientras Marcus llenaba la solicitud observó la dinámica a su alrededor. Emily estaba ahora en una mesa con una pareja de ancianos explicando pacientemente los especiales diarios. A pesar de su evidente fatiga mantenía una sonrisa genuina. El cocinero detrás de la línea, un joven con tatuajes cubriendo sus brazos, trabajaba con eficiencia mecánica. Aunque Marcus notó que sus manos temblaban ligeramente cuando Frank pasó, pero fue lo que sucedió después lo que realmente llamó la atención de Marcus. Un adolescente con un uniforme de Busby se acercó a Frank sosteniendo lo que parecía ser un cheque de pago. El señor Dawson, allí debe ser un error. Mis horas no cuadran. ¿Me estás llamando mentiroso, Jason? La voz de Frank era tranquila, pero contenía una amenaza inconfundible. No, señor, pero trabajé 32 horas la semana pasada y esto solo muestra 24. Tal vez si pasaras menos tiempo en tu teléfono y más tiempo trabajando, entenderías cómo se calculan las horas. Frank se inclinó más cerca del chico. Hay una pila de solicitudes en mi oficina de personas a las que les encantaría tu trabajo. Recuerda eso. La cara del chico se enrojeció, pero se metió el cheque en el bolsillo y se apresuró a irse. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula mientras observaba cómo se desarrollaba la escena.
Había visto suficiente acoso laboral en sus años de negocios para reconocerlo al instante. Pero había algo más aquí, algo que hizo que sus instintos, tanto de hombre de negocios como de padre, gritaran advirtiéndote: empieza esta noche. La voz de Frank irrumpió en sus pensamientos. La cocina cierra a medianoche, pero la limpieza es hasta las 2 de la mañana. Emily te enseñará las cuerdas. Marcus asintió y aceptó el delantal de repuesto que Frank le arrojó mientras se lo ataba a la cintura. Emily se acercó. Esa misma sonrisa cansada en su rostro. Bienvenido a bordo. Dijo suavemente. No te preocupes por Frank. Ladra más que muerde, pero algo en sus ojos sugirió lo contrario, un destello de miedo rápidamente escondido detrás de cortesía profesional. Mientras Emily lo llevaba a la cocina explicando el diseño de la estación de lavado de platos, Marcus notó pequeños detalles que pintaban una imagen inquietante. La cámara de seguridad en la esquina tenía su cable cortado, el horario de los empleados colgado en la pared tenía múltiples tachaduras y alteraciones. Una joven camarera contaba sus propinas con manos temblorosas, articulando números para sí misma como si intentara que sumaran algo que posiblemente no pudieran alcanzar. Una cosa más, Emily añadió bajando la voz a apenas más de un susurro: si notas alguna discrepancia en tu sueldo es mejor no mencionarlo. Frank tiene amigos en la empresa. Hizo una pausa pareciendo darse cuenta de que había dicho demasiado. Quiero decir, estoy segura de que todo estará bien, solo mantén la cabeza baja. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Empresa, él era la empresa y nunca había oído hablar de Frank Dawson antes de que empezaran a llegar las quejas. ¿Qué tan profundo era este engaño? Mientras hundía las manos en el agua caliente y comenzaba a fregar huevo seco de un plato, Marcus se dio cuenta se había topado con algo mucho más complejo que una simple mala gestión en el lugar de trabajo. El correo electrónico había sido correcto, se estaban destruyendo vidas aquí, pero la verdadera pregunta era cuántas personas estaban involucradas y hasta dónde llegarían para mantener oculto su plan. El turno de cierre acababa de comenzar y Marcus tenía la sensación de que iba a ser una noche muy larga. Vapor roce del lavavajillas industrial. Mientras Marcus trabajaba en su tercera hora del turno, sus manos, acostumbradas al trabajo manual después de años detrás de un escritorio, ya estaban desarrollando ampollas, pero la incomodidad física apenas se registraba. Estaba demasiado concentrado en el drama que se desarrollaba a su alrededor. Emily Carter se movió por el restaurante como un fantasma, sus pasos casi silenciosos en el suelo ajedrezado. Manejaba 4 mesas simultáneamente recordando pedidos complejos sin escribirlos aún. Marcus notó cómo su sonrisa vacilaba cada vez que pasaba por la oficina del gerente. Había una historia allí, una que hizo que sus instintos de investigación hormiguearan. Orden. El cocinero, cuyo nombre supo que era Miguel, llamó. Su voz tenía un borde nervioso cada vez que Frank estaba cerca, pero en ausencia del gerente trabajaba con precisión fluida. Emily, la mesa 7 se está enfriando. Lo tengo. Emily respondió, pero antes de que pudiera llegar a la ventana, Frank emergió desde su oficina como una nube de tormenta. Carter, su voz cortó el ruido ambiental del diner. Mi oficina ahora. Marcus observó los hombros de Emily tensar. Su mano congelada a medio camino del plato, dejó su bandeja de servir con deliberado cuidado, se alisó el delantal y siguió a Frank a la oficina. La puerta se cerró con un clic decisivo. Fingiendo concentrarse en los platos, Marcus se acercó a la oficina. Las paredes eran delgadas y fragmentos de conversación se filtraban. Tercera queja esta semana: no fue mi culpa. La caja registradora ya estaba. No me importan las excusas. Un sonido agudo como una mano golpeando un escritorio hizo que Marcus se estremeciera. No era el único. Miguel dejó caer una espátula y Jason. El autobús gira, casi choca con un cliente. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Emily emergió, su rostro pálido pero sereno. Frank siguió su expresión engreída. ¿Recuerda lo que discutimos? La llamó. No querría perder otro trabajo. ¿Lo haríamos? Ese comentario despertó algo en la memoria de Marcus. Había visto la solicitud de empleo de Emily en la pila de papeles en el escritorio de Frank. Enumeraba 3 trabajos anteriores en el último año. En ese momento lo descartó como una rotación típica de la industria de servicios, pero ahora, oye, chico nuevo. El discurso de Frank interrumpió sus pensamientos. Esos platos no se lavarán solos. Marcus asintió sumisamente, pero cuando regresó a su estación, notó algo extraño. Frank estaba haciendo una llamada telefónica. Su voz era demasiado baja para escuchar, pero su lenguaje corporal decía mucho. Estaba encorvado a la defensiva como alguien que comparte secretos que no debería.
La noche avanzó y Marcus comenzó a ver patrones cada vez que se abría la caja registradora. Frank se materializó cerca, observando las transacciones con una intensidad agresiva. Cuando se contaron las propinas, sus ojos siguieron el dinero, pero era más que simple codicia. Había una precisión calculada en sus observaciones durante su descanso. Marcus se deslizó al vestuario de empleados aparentemente para descansar su dolor de espalda. Las conversaciones que escuchó fueron reveladoras. Tuve que recoger turnos adicionales en la gasolinera. Una camarera susurró: las horas en mi cheque no coincidían con mis fotos de nuevo. Al menos estás recibiendo horas extras. Miguel respondió: Frank me dijo que la empresa canceló el pago de horas extras, pero mi primo trabaja en la sucursal de Uptown y dice que todavía las reciben. Cállate los dos. Jason siseó: ¿recuerdas lo que le pasó a Sara cuando comenzó a hacer preguntas? La conversación murió de inmediato. Pero Marcus, la mente estaba acelerada. Sara, no había ninguna Sara en los archivos de los empleados. Él revisó otra pieza del rompecabezas, otro hilo que tirar a medida que se acercaba la medianoche. El restaurante comenzó a vaciarse. Marcus observó a Emily manejar su última mesa. Un grupo de adolescentes que dejaron un desastre, pero apenas dieron propina. Ella limpió sin quejarse, aunque la sorprendió mirando su teléfono repetidamente. Su expresión se volvía más preocupada con cada mirada. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Emily estaba contando sus propinas en el mostrador. Sus manos temblaban ligeramente cuando Frank apareció detrás de ella. Noche clara, preguntó, su tono falsamente comprensivo. Así, pero puedo hacer que funcione. La sonrisa de Frank no llegó a sus ojos. Sobre eso, las corporaciones implementan una nueva política. Todas las propinas deben ser retiradas y redistribuidas para mayor justicia. ¿Entiendes? A Marcus casi se le cae el plato que estaba secando. La agrupación de propinas no solo iba en contra de la política de la empresa, era ilegal en su estado, sin acuerdos específicos con los empleados. Él mismo había escrito esa política. El rostro de Emily se desmoronó por un momento antes de que se diera cuenta. Pero mi alquiler vence mañana. Calculé todo basándome en la política. Es la política. Frank la interrumpió. Entrégalos, yo me encargaré de la distribución. Marcus observó la furia creciendo en su pecho mientras Emily contaba lentamente sus propinas. Sus manos estaban firmes ahora, pero las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos. Las contuvo con visible esfuerzo. Buena chica, dijo Frank, guardando el dinero. Ahora termina tus tareas de cierre. Y Emily hizo una pausa. Su voz se convirtió en un susurro que Marcus tuvo que esforzarse para oír. Recuerda nuestro arreglo. Algunas cosas es mejor no mencionarlas. Cuando Frank desapareció en su oficina, Marcus notó algo que no había notado antes. El uniforme de Emily estaba deshilachado en los bordes, cuidadosamente remendado, pero mostrando signos de desgaste. Sus zapatos escondidos detrás del mostrador estaban casi desgastados. No se trataba solo de perder propinas o de horarios alterados, se trataba de una explotación sistemática dirigida deliberadamente a aquellos que no podían permitirse el lujo de defenderse. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. Construyó esta empresa para brindar oportunidades, para darle a personas como su padre la oportunidad de una vida mejor. En cambio, se había convertido en un arma en manos de personas como Frank. Solía atrapar y explotar a los vulnerables, pero había algo más, algo en la forma en que Frank operaba que sugería que esta no era una operación en solitario. Las llamadas telefónicas, las referencias a la corporativa, la manipulación segura de las políticas de la empresa, todo apuntaba a una red más grande. Frank Dawson no era solo un gerente corrupto, él era un engranaje en una máquina que se había infiltrado en la compañía de Marcus sin su conocimiento. Mientras veía a Emily desaparecer en el baño, probablemente para llorar donde nadie pudiera ver, Marcus tomó una decisión. No podía revelar su tapadera, todavía no, hasta que entendiera el alcance total de lo que estaba tratando, pero silenciosamente se prometió a sí mismo y a Emily que la justicia vendría. La pregunta era qué tan profundo tendría que cavar para encontrarla. El callejón trasero detrás de Manny's Diner era un mundo en sí mismo. El vapor de las rejillas de ventilación de la cocina se mezclaba con el aire fresco de la noche, creando una niebla etérea que bailaba bajo la única luz de seguridad parpadeante. Marcus había estado trabajando de incógnito durante 5 días y el turno de cierre de esta noche lo había traído a este momento, viendo a Emily Carter derrumbarse en el callejón, su teléfono presionado contra su oído mientras trataba de amortiguar sus sollozos. Lo sé,
Prometo la cantidad completa, susurró en el teléfono con la voz quebrada. Mamá, por favor dame hasta la próxima semana. El centro de tratamiento no puede dar de alta. Papá todavía hizo una pausa para escuchar. Estoy intentando todo. Tomé turnos extra, me estoy saltando el almuerzo. Incluso su voz bajó aún más. Incluso vendí mi auto. Pero el dinero sigue desapareciendo de mis cheques y ahora se llevan nuestras propinas. Marcus se sentía como un intruso, pero no podía moverse. Cada palabra era un cuchillo en su estómago, sabiendo que su propia compañía, el legado de su padre, se había convertido en un instrumento de tal sufrimiento que estaba a punto de dar un paso adelante para rebelarse y terminar esta farsa cuando otra voz cortó la noche, una conversación conmovedora. Frank emergió de las sombras moviéndose con la confianza de un depredador que sabía que su presa estaba acorralada. Problemas familiares. Emily casi deja caer su teléfono. Terminando rápidamente para llamar al señor Dawson, solo estaba compartiendo asuntos de la compañía en tu teléfono. Sabes que eso va en contra de la política. La sonrisa de Frank era fría. Pero me siento generoso. Hablemos de una solución a tus dificultades financieras. Marcus tensó su mano, ya estaba buscando su teléfono para grabar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero lo que Frank dijo después le heló la sangre. Tengo amigos, Emily, amigos importantes, el tipo de persona que puede asegurarse de que tu padre se quede en ese centro de tratamiento tanto tiempo como sea necesario con el mejor cuidado disponible. Frank sacó un cigarrillo, lo encendió con deliberada lentitud. O el tipo de persona que puede hacer que le den de alta mañana. Considerado lo suficientemente bien para nuestra atención al paciente. Tu elección. La cara de Emily se puso blanca como la tiza. ¿Qué quieres, chica inteligente? Siempre supe que eras inteligente. Frank dio una larga calada. Va a haber una auditoría corporativa el mes que viene. Los libros necesitan mostrar ciertas discrepancias, nada importante, solo falta algo de inventario, algunos errores contables suficientes para justificar la situación actual de la nómina. ¿Quieres que mienta? La voz de Emily era apenas audible. Quiero que seas un jugador de equipo, firme algunos formularios retroactivos, verifique algunos registros alterados, cosas simples. Tiró a al suelo. A cambio, tu padre recibe la atención que necesita y tal vez, solo tal vez, haya un ascenso en tu futuro. Puesto de subgerente se abrirá pronto. Marcus había escuchado suficiente. Se movió ligeramente tratando de obtener un mejor ángulo con la cámara de su teléfono, pero su pie atrapó una lata vacía. El sonido resonó en el callejón. La cabeza de Frank se giró hacia el ruido. ¿Quién está ahí? Marcus rápidamente agarró una bolsa de basura que sacó antes, haciendo un espectáculo de deshacerse de ella. Acabando de terminar la basura, jefe. Los ojos de Frank se entrecerraron, pero Emily aprovechó la interrupción como una oportunidad. Necesito tiempo para pensar, dijo rápido. Sobre tu oferta. Piensa rápido. Frank respondió aún con atención parcialmente sobre Marcus. Tienes hasta mañana por la noche. Y Emily, su voz se endureció. No se te ocurra informar esto. Recuerda a Sara del año pasado. Pensó que podía jugar a Hero 2. Ahora está trabajando 3 trabajos con salario mínimo para pagar sus problemas legales. Mientras Frank desapareció de nuevo en el restaurante, Emily se desplomó contra la pared, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerla por más tiempo. Sin pensar, Marcus se movió para ayudarla. No, dijo bruscamente, luego más suave, por favor, no puedo tener a nadie más involucrado en esto. Emily. Marcus comenzó, su voz suave. ¿Qué te están haciendo? No entiendes, ella lo interrumpió. No es solo Frank. El mes pasado entró una mujer, dijo que era de recursos humanos corporativos, entrevistó a todos sobre las condiciones laborales, tomó todas nuestras quejas. 2 días después, 3 personas que hablaron fueron despedidas por incidentes no relacionados. Sus solicitudes de desempleo fueron denegadas, ni siquiera pudieron conseguir trabajo en otros restaurantes. Marcus se sintió enfermo. Alguien se estaba haciendo pasar por recursos humanos corporativos. ¿Qué tan profunda fue esta corrupción? Mi papá. Emily continuó secándose los ojos. Trabajó en la construcción toda su vida, nunca se quejó, nunca faltó un día. Luego llegó el cáncer. El seguro negó la reclamación, dijo que era preexistente este trabajo. Estos turnos son todo lo que lo mantiene vivo. No puedo. Tomó una bocanada de aire. No puedo arriesgarme a perder eso. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Marcus pensó en su propio padre, como él trabajó hasta los huesos para mantener a su familia, como le había inculcado valores de honestidad y justicia que habían guiado a Marcus en la construcción de su negocio. ¿Qué pensaría de en que se había convertido su diner por dentro? Podían oír a Frank gritándole a alguien más. Emily se enderezó rápidamente.
recomponiéndose con facilidad practicada. La transformación fue desgarradora al verla enterrar su dolor bajo una sonrisa practicada de camarero. Nunca tuvimos esta conversación, dijo con firmeza. Por favor, olvida lo que oíste mientras volvía adentro. Marcus permaneció en el callejón, su mente en ascenso. Las piezas estaban encajando, la red de amigos de Frank, los falsos representantes corporativos, la intimidación sistemática de los empleados. Esto ya no se trataba solo de salarios robados. Esto era corrupción organizada. Usar los recursos de su empresa para explotar a los trabajadores vulnerables mientras mantenía una fachada de legitimidad. Su teléfono se sentía pesado en su bolsillo. La grabación de las amenazas de Frank estaba asegurada. Pero no era suficiente si se movía demasiado. Pronto expuesto solo Frank, la red simplemente lo sacrificaría y continuaría operando en otro lugar. No. Necesitaba más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esto, quién estaba involucrado y, lo más importante, cómo proteger a personas como Emily mientras se desmantelaba toda la operación. La luz de seguridad parpadeó una última vez y se oscureció hundiendo el callejón en sombras. En algún lugar a lo lejos una sirena aulló. Marcus miró su reloj. 10 de la noche. El turno de la noche apenas comenzaba y tenía el presentimiento de que las peores revelaciones estaban por venir. Los siguientes días pasaron en un borrón de revelaciones, cada una más inquietante que la anterior. Marcus había empezado a llegar temprano para sus turnos, posicionándose en rincones discretos del restaurante donde podía observar sin llamar la atención. Lo que descubrió hizo que sus sospechas anteriores parecieran casi ingenuas. El jueves por la mañana vio a Frank reunirse con una mujer bien vestida que se comportaba con autoridad corporativa a través de la ventana de la cocina. Podía verlos revisando documentos en la oficina de Frank, sus cabezas juntas mientras hablaban en voz baja. La computadora portátil de la mujer tenía un logotipo familiar, no los restaurantes de Manny, sino el de Vista Hospitality Group, su mayor competidor, que es Regina Wells. Miguel susurró al notar el interés de Marcus mientras ambos cargaban los platos en la lavadora. Ella aparece cada 2 semanas, siempre después de que se hayan hecho los depósitos. Siempre se va con Frank luciendo más feliz que un niño en Navidad. La mente de Marcus corrió. Regina Wells, el nombre tocó una fibra sensible. Había estado involucrada en una serie de intentos de adquisición hostil de cadenas de restaurantes más pequeñas, siempre siguiendo un patrón similar sin explicación. Irregularidades financieras que disminuyen la calidad del servicio y la caída en picado de los empleados. Morel, los negocios se volverían vulnerables. Su valor caería hasta que Vista pudiera aparecer con una generosa oferta de rescate. Observe esto. Miguel continuó asintiendo hacia la oficina de Frank. Justo en Q. Frank emergió con un sobregrueso que le entregó a Regina con práctica naturalidad. Ella lo deslizó en su bolso de diseñador sin contar el movimiento de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente llamó la atención de Marcus cuando Regina se fue. Emily entró al restaurante para su turno y la mirada que intercambiaron las dos mujeres fue eléctrica. El reconocimiento cruzó el rostro de Emily seguido rápidamente por el miedo. La respuesta de Regina fue sutil, una pequeña sonrisa cómplice y un ligero movimiento de cabeza. Marcus sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Emily sabía algo sobre Regina, algo lo suficientemente importante como para asustarla y silenciarla más tarde esa noche. Durante la cena Rus, Marcus tuvo la oportunidad de investigar. Frank había dejado la puerta de su oficina entreabierta mientras lidiaba con la queja de un cliente y Marcus, con el pretexto de recolectar basura, la deslizó dentro. Años de tratos comerciales le habían enseñado dónde buscar y en segundos encontró lo que necesitaba: una unidad USB oculta pegada con cinta adhesiva debajo del cajón del escritorio. Rápidamente la conectó a su teléfono agradeciendo a su hija experta en tecnología por insistir en que se actualizara a un modelo con un lector de tarjetas integrado. Lo que encontró
Le hizo hervir la sangre hojas de cálculo que detallaban registros de nómina alterados sistemáticamente, informes de inspección de salud falsos y lo más condenatorio de todo, correos electrónicos entre Frank Regina y varios otros gerentes en diferentes ubicaciones de Manny's estaban orquestando un plan coordinado para devaluar toda la cadena buscando algo. Marcus casi deja caer su teléfono. Emily se quedó en la puerta, su rostro ilegible, abrió la boca para explicar, pero ella rápidamente cerró la puerta. Detrás de ella. Sé quién eres, dijo en voz baja Marcus. Saluda. El silencio que siguió fue definitorio. Finalmente Marcus encontró su voz. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde ayer. Te vi en un sitio de noticias en un artículo de negocios. Ella se sonó las manos nerviosamente. Casi se lo digo a Frank, pero luego recordé algo que mi padre solía decir sobre ti: cómo comenzaste como lavaplatos, cómo construiste esta empresa sobre el respeto por tus trabajadores. Marcus sintió una compleja mezcla de emociones: alivio por no tener que mantener su disfraz, preocupación porque su tapadera fuera descubierta y curiosidad por lo que el Emily sabía. ¿Por qué no me expusiste? Porque necesito tu ayuda. La voz de Emily tembló levemente. Regina Wells, ella no es solo de vista, es mi madrastra. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. Emily continuó sus palabras saliendo a borbotones. Se casó con mi papá hace 2 años, justo antes de su diagnóstico, cuando el seguro negó sus reclamos. Ella se ofreció a ayudar, dijo que tenía conexiones, podría llevarlo a los mejores centros de tratamiento. Lo que no sabíamos era que ella estaba trabajando con Frank, usando la condición de mi papá para obligarme a cooperar con su plan. Los registros alterados, Marcus dijo, comprendiendo. Danning necesitaban a alguien con acceso directo a las operaciones diarias. Emily asintió miserablemente. Tienen todo documentado. Si no los ayudo harán que parezca que yo era el cerebro. Frank ha estado recopilando evidencia durante meses, videos de seguridad falsos, marcas de tiempo del médico en las entradas de la computadora, incluso firmas falsificadas. Mis huellas dactilares están por todas partes, pero juro que nunca te creo. Marcus interrumpió suavemente, levantó su teléfono mostrándole los archivos que acaba de descubrir. Y ahora tenemos pruebas de toda su operación. Pero Emily sigue preocupada. No es eso, Regina tiene otras conexiones. La semana pasada la escuché por teléfono. No solo están apuntando a Manny's, están trabajando con gerentes corruptos en otras 5 cadenas de restaurantes. Es una red completa que alimenta información a vista. Están destruyendo sistemáticamente pequeñas empresas usando gente como yo para hacer su trabajo sucio. Marcus procesó esta información. Su mente de hombre de negocios ya calculaba las implicaciones. Ya no se trataba solo de salvar su empresa, se trataba de detener a una corporación depredadora, de destruir incontables vidas. Un ruido en el pasillo los hizo congelar a ambos. Pasos se acercaron. Los distintivos pasos pesados de Frank. Emily se enderezó rápidamente agarrando una pila de papeles al azar del escritorio. Le diré que estaba buscando formularios de solicitud de tiempo libre, susurró, pero por favor tenga cuidado. Regina cenará aquí mañana por la noche. Eran algunos ejecutivos de vista, están planeando algo grande. Cuando Emily salió de la oficina poniendo su excusa a Frank, Marcus permaneció oculto en la sombra. Su mente ya estaba formulando un plan. Mañana por la noche sería la oportunidad perfecta para exponer todo, pero tendría que moverse con cuidado. Un paso en falso, y gente como Emily podría perderlo todo. La unidad USB se sentía pesada en su bolsillo, su contenido potencialmente explosivo, pero el peso real era la responsabilidad que sentía hacia sus empleados, los que estaban siendo explotados por esta red corrupta, y los que confiaban en él para construir algo mejor que esto. Mañana por la noche no podía llegar lo suficientemente pronto, pero primero tenía algunas llamadas que hacer. El viernes por la noche llegó con una tensión eléctrica en el aire. Marcus había pasado su día libre haciendo preparativos cuidadosos y ahora, mientras se ataba el delantal de lavaplatos para lo que sabía que sería la última vez que todo estuviera en su lugar, el restaurante bullía con su multitud vespertina habitual, pero había una corriente subyacente de energía nerviosa entre el personal. Se había corrido la voz de que venían ejecutivos importantes y Frank había estado de un humor especialmente malo, gritando a todo el que se cruzaba en su camino. Exactamente a las 7 Regina Wells entró acompañada de 3 hombres con trajes caros. Marcus reconoció a uno de ellos inmediatamente, el sello del grupo James Porter Vista Hospitality. Los otros probablemente eran miembros de la junta que estaban allí para presenciar la culminación de su plan. Se acomodaron en la esquina. Bus, el que tenía la mejor vista de las operaciones del restaurante. Emily se acercó a su mesa, su sonrisa
Profesional firmemente en su lugar a pesar del ligero temblor en sus manos, Regina apenas reconoció a su hijastra tratándola con la misma actitud despectiva que le mostraría a cualquier camarero. La interacción hizo hervir la sangre de Marcus, pero se obligó a sí mismo a concentrarse en los platos, esperando el momento adecuado. Todo va según lo planeado, escuchó decir a Regina mientras recogía platos de una mesa cercana. Los informes trimestrales muestran una caída del 15% en los ingresos. En todas las ubicaciones otro mes y sus existencias estarán justo donde las queremos. Excelente trabajo, Regina Porter respondió con la voz llena de satisfacción. Los datos de Frank han sido invaluables. ¿Quién hubiera pensado que un gerente tan pequeño podría ayudarnos a adquirir una cadena entera? Marcus notó a Emily merodeando cerca de su mesa, tomando deliberadamente más tiempo del necesario para rellenar los vasos de agua. Llevaba puesto el cable que él le había dado conectado al equipo de grabación ahora escondido en el bolsillo de su delantal. Cada palabra estaba siendo capturada, transmitida directamente al teléfono de Marcus y respaldada en un servidor seguro. Frank salió de su oficina dirigiéndose directamente a la mesa del ejecutivo con una carpeta gruesa bajo el brazo. Este era el momento que habían estado esperando. Marcus sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto. Ahora la puerta principal del restaurante se abrió y entraron dos personas, la hija de Marcus, Jennifer, ahora la líder del consejo de la compañía, y la detective Sara Martínez de la División de Delitos Comerciales. Estaban vestidas de manera informal. Parecían otros clientes, pero su sincronización fue precisa. El señor Dawson, Marcus gritó. Su voz se escuchó en el ahora tranquilo Dainer. Se había ido el acento áspero de Mark, el lavaplatos, reemplazado por el tono autoritario de Marcus. Saludo, sello. Creo que tenemos que hablar sobre la contabilidad creativa que has estado haciendo. La mirada en el rostro de Frank no tenía precio. La confusión dio paso a la sorpresa cuando el reconocimiento amaneció. Regina se levantó a medias de su asiento, su compostura se quebró por primera vez. La mano de Porter se congeló a medio camino hacia su copa de vino. ¿Qué es esto? Frank farfulló tratando de mantener el control. ¿Quién crees que eres? Él es Marcus. Saludo. Emily respondió dando un paso adelante. Su voz tembló pero se mantuvo firme. El dueño de los comensales de Manny y mi madrastra sabe exactamente quién es. ¿No es así? Regina. El rostro de Regina se había puesto pálido. Emily. Recuerda nuestro acuerdo. ¿Quieres decir que eres un chantaje? Emily sacó su teléfono y reprodujo una grabación de su conversación anterior sobre la atención médica de su padre. Ya no tengo miedo de ti. El detective Martínez se movió. Adelante, su placa ahora visible. Regina Wells. Frank Dawson. James Porter. Tenemos algunas preguntas sobre sus prácticas comerciales, específicamente sobre fraude de robo de salarios y SPN corporativo. Esto es ridículo. Porter bramó poniéndose de pie. No tienes pruebas. En realidad, Jennifer habló sosteniendo una tableta. Tenemos todo. La unidad USB en la oficina de Frank era muy informativa, al igual que la bandeja de papel de documentos corporativos falsos manipulados, registros financieros y evidencia de explotación sistemática de empleados, sin mencionar las grabaciones que acabamos de hacer de usted discutiendo todo su plan. El color se drenó de la cara de Porter. Uno de los miembros de la junta se deslizó silenciosamente fuera de la cabina tratando de distanciarse del desastre en desarrollo. No puedes hacer esto, gruñó Frank volviéndose hacia Emily. Tu padre. Estaremos bien. Marcus interrumpió. Ya he organizado su traslado a la clínica Mayo con todos los gastos cubiertos. ¿Ves, Frank? Mientras estabas ocupado robando a mis empleados, olvidaste algo importante. Manny's Diner fue construido para cuidar a nuestra gente. El restaurante se había vuelto completamente silencioso, todos los clientes y empleados observando la escena desarrollarse. Miguel se paró en la puerta de la cocina, teléfono levantado grabando todo. Jason, el ayudante de camarero, se había detenido a mitad de la tarea. Su rostro se dividió en una amplia sonrisa. La oficial detective Martínez habló por su radio y la policía uniformada comenzó a entrar al restaurante. Estos caballeros y dama vendrán con nosotros para responder algunas preguntas sobre sus prácticas comerciales mientras la policía se llevaba a los conspiradores. Regina se giró una última vez. Emily, por favor, guárdalo. Emily la interrumpe. Papá merece algo mejor que lo que le hiciste a él. Lo que nos hiciste a todos nosotros. Su voz se quebró un poco, pero su columna estaba recta, su cabeza en alto. Marcus vio cómo esposaban a Frank.
La arrogancia anterior del gerente fue reemplazada por una incredulidad atónita. La carpeta que había estado cargando cayó al suelo, derramando papeles que detallaban años de robo y explotación sistemáticos. Un oficial los recogió. Más evidencia para el creciente caso. No entiendo. Uno de los clientes susurró en voz alta. ¿Qué acaba de pasar? Marcus entró al centro del restaurante y se dirigió a todos los presentes. ¿Qué pasó? Justice se encontró con un grupo de personas que olvidaron que un negocio es más que solo números en una hoja de cálculo. Se trata de personas, los que trabajan aquí, los que comen aquí, los que confían en que haremos lo correcto por ellos. Se giró hacia sus empleados y vio esperanza. Reemplaza el miedo en sus ojos. A partir de mañana las cosas serán diferentes en Manice. Cada dólar robado será devuelto, cada registro disciplinario falso será borrado y lo más importante, vamos a reconstruir este lugar en lo que debería haber sido desde siempre una familia cuidando de los suyos. El restaurante estalló en aplausos. Emily finalmente dejó que sus emociones se mostraran. Estalló en lágrimas. Pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Marcus la abrazó como un padre recordando a su propio padre y lo orgulloso que habría estado de este momento. Pero a medida que la emoción comenzó a disminuir, Marcus sabía que su trabajo no había terminado. Había otros restaurantes, otros empleados que aún sufrían bajo una administración corrupta. La red que habían expuesto esta noche era solo el comienzo. Captó la mirada de Jennifer y asintió. Tenían más batallas por delante por ahora. Aunque tenía un restaurante que reconstruir y gente que proteger, era hora de hacer que el hombre volviera a ser grande. Un día honesto de trabajo a la vez. Un mes después de los dramáticos arrestos en Manny's Diner, el sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas recién limpiadas y se reflejaba en los accesorios cromados recién pulidos. El equipo de renovación había trabajado toda la noche dando los toques finales a la transformación del restaurante. Pero los cambios no eran solo cosméticos. Eran mucho más profundos que la pintura fresca y la tapicería nueva. Marcus estaba de pie en el centro del restaurante, observando la escena frente a él. El lugar bullía de actividad mientras los empleados se preparaban para un servicio de desayuno muy especial. Emily, ahora con una placa de subgerente, se movía con confianza por el espacio dirigiendo la configuración con facilidad practicada. Las sombras bajo sus ojos se habían desvanecido, reemplazadas por una determinación silenciosa que enorgulleció a Marcus. La prensa estará aquí en una hora. Jennifer le recordó que estaba revisando su tableta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto tan públicamente? Marcus asintió y se enderezó la corbata. La corrupción prosperaba en Shadows. La curación debe suceder a la luz. La investigación había revelado mucho más de lo que inicialmente sospecharon. Frank Network se había extendido a 12 cadenas de restaurantes diferentes, todas apuntadas por Vista Hospitality Group para una adquisición hostil. El FBI se había involucrado al descubrir un patrón de espionaje corporativo que se extendía por 3 estados. Regina Wells y James Porter enfrentaban cargos federales, mientras que Frank había aceptado testificar contra sus co-conspiradores a cambio de una sentencia más leve. Pero hoy no se trataba de los criminales. Se trataba de arreglar las cosas. La puerta del restaurante sonó y Marcus se giró para ver al padre de Emily siendo sostenido por un enfermero clínico. El tratamiento estaba funcionando. El color había regresado a su rostro y su sonrisa era genuina cuando Emily se apresuró a abrazarlo. «Papá, ¿llegaste temprano?». Se preocupó por su chaqueta. Lágrimas de felicidad en sus ojos. «No podía perderme el gran día de mi chica», respondió, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. Además, escuché que la nueva gerencia sirve una taza de café excelente. Comenzó a llegar más gente, exempleados que fueron despedidos injustamente, miembros del personal actual y sus familias, incluso algunos de los clientes habituales que habían presenciado el dramático derribo hace un mes. Entre ellos había un rostro familiar que hizo que el corazón de Marcus saltara. Sara, la ex empleada cuyas advertencias no habían sido escuchadas, la señorita Martínez. Marcus la saludó cálidamente. «Gracias por venir, Sara». Miró alrededor del restaurante. Su expresión era una mezcla de asombro y dolor persistente. «Casi no lo hice. Pero cuando Emily llamó, me dijo lo que estaba haciendo». Cuadró los hombros.
quiero ayudar a asegurarme de que no vuelva a suceder. Marcus asintió con la cabeza, entendiendo que Sara había sido contratada como parte del nuevo equipo de cumplimiento. Su experiencia la estaba haciendo excepcionalmente calificada para detectar las señales de advertencia de explotación, sus problemas legales fabricados por Frank y Regina habían sido resueltos y el paquete de compensación que había recibido le había permitido finalmente regresar a la universidad. Los equipos de noticias locales comenzaron a instalar sus equipos mientras Jennifer reunía a todos alrededor. Era hora del anuncio que lo cambiaría todo. Buenos días. Marcus comenzó a enfrentarse a las cámaras. Hace 30 años mi padre abrió este restaurante con un simple sueño de crear un lugar donde se respetara el trabajo duro y cada persona fuera tratada con dignidad. En algún momento del camino perdimos de vista ese sueño, hoy lo estamos recuperando. Él desveló el gran cartel que mostraba la promesa de Manny's, una declaración integral de derechos de los empleados que se implementaría en todas las ubicaciones: salarios dignos garantizados, sistemas de pago transparentes, beneficios completos y, lo más importante, un sólido programa de protección de denunciantes. Pero vamos más allá de eso, Marcus continuó. Hoy estoy anunciando la creación del fideicomiso de empleados de Manny's. El 25% de las acciones de la empresa se transferirán a este fideicomiso, haciendo que cada empleado sea copropietario del negocio que ayudaron a construir. La sala estalló en aplausos. El padre de Emily se secó las lágrimas de los ojos recordando sus propios días de trabajo en restaurantes soñando con tales oportunidades. Además, Marcus continuó: estamos estableciendo el Fondo de Defensa de los Trabajadores de la Industria de Servicios en asociación con la Junta Laboral del Estado. Esta organización independiente brindará asistencia legal y apoyo a cualquier trabajador de restaurante que experimente robo de salario o explotación en el lugar de trabajo, independientemente de donde trabajen. Mientras las cámaras destellaban y los reporteros garabateaban notas, Marcus vio a Miguel salir de la cocina con un gran desayuno. El olor a café recién hecho y pasteles calientes llenó el aire, recordando a todos que en el fondo, Manny's todavía se trataba de buena comida y buena gente unida. Emily se acercó al micrófono junto a su voz firme mientras compartía su historia, no solo el dolor y el miedo, sino también la esperanza y la sanación que habían seguido. Habló sobre la mejora de la salud de su padre, sobre la comunidad que se había unido a ellos y sobre la responsabilidad que todos compartían de proteger a los vulnerables. Mi madrastra me enseñó que el poder corrompe, concluyó, pero el señor Hall, Marcus me mostró que también puede sanar cuando se usa para levantar a otros. La celebración continuó durante la mañana. Marcus vio a sus empleados, viejos y nuevos, compartieron historias, hicieron planes y comenzaron a creer en las segundas oportunidades. Jason, el joven ayudante de camarero que primero captó su atención, estaba explicando con entusiasmo la nueva aplicación para empleados que rastrearía horas y pinturas con tecnología blockchain, haciendo imposible el robo de salarios. Mientras la multitud comenzaba a disminuir, Marcus se encontró de nuevo en la cocina de pie, junto al fregadero donde había comenzado su viaje encubierto. Emily se unió a él, 2 tazas de café en la mano. ¿Pensando en tu padre?, preguntó ofreciéndole una taza. Preguntándose qué pensaría de todo esto, Marcus admitió que el restaurante era tan diferente ahora. Emily sonrió señalando hacia donde su propio padre estaba sentado charlando con otros empleados, sus historiales médicos olvidados por el momento. Creo que diría que es exactamente lo que siempre se supuso que sería una familia que cuida de los suyos. Marcus asintió levantando su taza de café en un pequeño brindis por la familia. Luego los que nacemos y los que construimos para la familia. Emily estuvo de acuerdo, y por el cierre de turnos que lo cambian todo. Afuera el letrero de neón brillaba brillante y claro, ya no parpadeaba sino que se erguía como un faro en la luz de la mañana. Las palabras Manny's Diner brillaban con orgullo, pero debajo de ellas se había agregado un nuevo eslogan donde cada trabajador importa. No era solo un SL. Hogan era una promesa que Marcus tenía la intención de cumplir, un día honesto a la vez para cada empleado que alguna vez cruzaría esas puertas. La corrupción había sido profunda, pero la curación fue más profunda, y al final de eso es de lo que siempre se había tratado Manny's Diner: no solo servir comida sino servir esperanza, un plato a la vez.